Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tendremos dos segmentos, dos entrevistas relacionadas al proceso electoral. El TCE dio por terminado el periodo de elecciones. Se entregaron las credenciales a los funcionarios electos y se esperaría que tomen posesión el 14 de enero, como ha sucedido en los últimos 38 años en nuestro país. Para hablar sobre la culminación del proceso electoral, tenemos a dos expertos: Julio Saavedra, abogado y notario, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Edgar, inicio contigo. Dado el contexto político actual, ¿debió el TCE haber ampliado el plazo del proceso electoral? ¿Qué tal, Paul? Saludos a Julio. Vamos a ver, voy a partir de una premisa. ¿Podía ampliarlo el Tribunal Supremo Electoral? Sí. Es decir, de hecho, si leemos los decretos de convocatoria de anteriores procesos electorales, normalmente no hay una fecha preestablecida de conclusión. Siempre el decreto de conclusión lo emitía el Tribunal Supremo Electoral en función de cómo avanzaba su agenda. Obviamente hay un calendario tentativo, pero no era una fecha escrita en piedra. Ahora, ¿lo debió haber hecho? Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es, como dijiste en tu introducción, pues en los últimos 38 años, normalmente la persona que gana las elecciones toma posesión. No hay razón en principio para ampliar ese proceso porque las elecciones ya tuvieron lugar, ya fueron resueltas las elecciones, ya están firmes, los resultados son invariables, son inalterables, y el partido que ganó las elecciones y los diputados y alcaldes electos tienen que asumir el 14 y el 15 de enero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de ampliar el proceso, ¿sí? La única consideración que se había hecho en algún momento era la de ampliarlo, dadas las amenazas que hay derivado de una orden judicial de fecha 12 de julio que dice: suspendas el partido Semilla y la adjudicación de cargos. Pero aquí nada más hago un breve comentario para terminar mi primera intervención. Esa resolución, si bien dice que se suspenda el partido y la adjudicación de cargos, no sería ejecutable porque la adjudicación de cargos ya ocurrió. Los cargos ya fueron adjudicados porque la elección ya fue resuelta. Entonces, no era necesario, creo yo, extender el periodo. Era una opción que tenía el Tribunal Supremo Electoral, pero no debería cambiar nada. Ojo, no debería cambiar nada a raíz de la conclusión del proceso electoral. Julio, con el cierre del proceso electoral, ¿coincides que los resultados que ya se oficializaron no podrían cambiarse en los próximos meses o hay algún espacio para que puedan modificarse? Gracias. En un Estado de Derecho, definitivamente esos resultados son invariables. Los propios ciudadanos que integraron todo el sistema de juntas electorales, juntas receptoras de votos dentro de ese sistema, pudieron dar fe y certificar el resultado de las votaciones de los guatemaltecos. Entonces, invariable, o sea, no se puede variar ese resultado, insisto, en un Estado de Derecho. Obviamente están acá abiertos cualquier tipo de intento de personas que por ignorancia o por cinismo o de mala fe quisieran reinstaurar métodos o procedimientos o pasos del proceso electoral que no están contemplados. ¿A qué me refiero? Hacer recuento de votos. Ahorita lo que tanto se teme que entidades distintas del propio Tribunal Supremo Electoral y el sistema, mejor dicho, el sistema de juntas, hayan podido darse a la tarea de contar o de escrutar esos votos, porque esta competencia le corresponde con exclusividad a las juntas receptoras de votos. De manera que la respuesta a esta pregunta es un categórico: no puede variar. Es un categórico no puede variar el resultado, y eso esperaríamos que sucediera, insisto, en régimen democrático y en un estado en el que impera la ley. Edgar, por lo que hemos visto en los últimos meses, y tú ya mencionabas algo al respecto, ¿qué acciones se podrían esperar de parte del Ministerio Público en las próximas semanas? El caso Semilla, pues al parecer se le daría seguimiento. El caso de la conformación del partido Semilla. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de esta situación? Bueno, tu pregunta creo que es muy importante, porque creo que el público no termina de entender, bueno, nunca nos entienden a los abogados porque no somos muy claros, pero vamos a decirlo simple.
Hay varios casos en proceso, muchos de ellos no tienen nada que ver con las elecciones. De hecho, normalmente el caso de Semilla, fíjense cuál es la acusación. La acusación es que hay firmas falsas en las hojas de afiliación. Bueno, no es el primero ni el último partido que tiene una acusación de ese tipo, pero sí es la primera vez que vemos al Ministerio Público tratando de usar un caso de firmas falsas para afectar a un partido en las elecciones, que creo yo que es la discusión. Nadie está diciendo en la calle, no investiguen al partido. Por supuesto que lo tienen que investigar, Paul. Lo digo porque hay mucha confusión. Entonces, ese caso va a seguir su curso y debería seguirlo. Lo que probablemente cause algún nivel de ruido sea que utilicen ese caso con propósitos electorales, es decir, dándole un giro malicioso, tergiversando la ley, para tratar de dar pie que ese caso de firmas falsas se convierta en una excusa para tratar de cancelar el partido o de no adjudicarle los cargos. Entonces, esa es una posible línea de acción. Y luego hay otra línea de acción que no tenemos clara, voy a hacerlo así, y Julio también podrá opinar al respecto. No tenemos claro para qué secuestraron los documentos 4 y 8, que son donde están los resultados de cada mesa y la sumatoria que hizo luego la Junta Electoral Departamental. No tenemos idea. ¿Por qué? Bueno, porque como ha sido costumbre en los últimos meses, todos los casos están bajo reserva. O sea, los detalles no se conocen al público. De modo que ahí hay algo que se está investigando, no sabemos qué, no han dado información. No debería afectar las elecciones, pero insisto, son dos casos que mal utilizados, como ya hemos visto que el Ministerio Público ha dado giros que no son correctos y no son vistos anteriormente, pues podríamos esperar que por ahí haya un poquito de ruido y que a raíz de esos casos que involucran las actas 4 y 8 intenten alguna maniobra no prevista en ley. Julio, continuando con lo que nos dice Edgar del caso legal en contra de Semilla. Supongamos que ese caso sigue su curso. ¿Cuánto tiempo podría llevarse la cancelación del partido si se siguiera el procedimiento establecido en ley? Sí, lo que sucede acá es que el procedimiento establecido en la ley le compete al Tribunal Supremo Electoral y no al Ministerio Público. Y esto es uno de los temas más difíciles de comprender, por lo menos para los abogados. ¿Por qué razón es que el Ministerio Público sigue aplicando una ley que es una ley ordinaria y dejando a un lado lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, que claramente establece que es el Tribunal Supremo Electoral ante la autoridad y la oficina pública y la institución ante la cual debe tramitarse todo lo relativo a la cancelación de un partido político? Entonces acá hay varias cuestiones que discutir. Primero, el mecanismo o procedimiento para cancelar un partido político requiere necesariamente del derecho de defensa y de la audiencia que tiene que corrérsele, es decir, de escuchar al partido político que se quiere cancelar para que puedan ellos explicar y en un procedimiento eminentemente administrativo. Y esto es importantísimo para comprender que estaríamos solo y exclusivamente en la esfera del derecho electoral o constitucional electoral, si se quiere, y alejados de todo el caso penal. Pero es algo que la Corte de Constitucionalidad con sus resoluciones definitivamente que no ha contribuido a aclarar. Es más, lo que han venido a hacer esos fallos es a darle carta de autoridad a todo lo actuado por el Ministerio Público en su intención y objetivo de mantener esa resolución y ejecutar todo lo relacionado con la cancelación del partido político desde el derecho penal. Y esto no es admisible, insisto, porque la ley electoral y de partidos políticos es la norma especial, es una norma de rango constitucional, o sea, es una ley constitucional, y entonces hablar de tiempos realmente no sería, digamos, lo más apropiado acá. Pero yo pensaría que ante lo que hemos vivido y visto en los últimos 5 meses, no me extrañaría ver una resolución del juez penal en el cortísimo, brevísimo plazo, buscando esa cancelación. Edgar, en esta misma línea, algunos argumentan que la ley electoral en todo caso aplica en un caso hipotético en contra de algún partido político que tenga que ver dentro del ámbito electoral, pero que el caso que se presenta en contra de Semilla pues es un caso penal porque al final
se falsificaron firmas y que por tanto, pues lo que se tiene que aplicar es la lógica penal. ¿Qué opinas de eso, Edgar? Sí, esa es una excelente pregunta, Paul, porque creo que es de las cosas que más confunden a la gente, al público. Lo que pasa es que ciertamente hay un tema penal, ¿no? La supuesta falsificación de firmas. El asunto aquí es que un partido político, y como lo decía ya Julio, un partido político está regulado bajo la ley electoral y de partidos políticos, que como dijo Julio, es una ley que deja redactada nuestra Asamblea Nacional Constituyente y que tiene un rango especial. Entonces, aquí lo que nos cuesta ver a veces en la explicación es cómo se separan los dos mundos, ¿no? El mundo de la persecución penal versus el mundo del funcionamiento de los partidos, que está regulado por la ley electoral. Entonces, la parte que se relaciona con los supuestos delitos cometidos, sí, va a lo penal. Por eso digo, ahí el MP tiene que seguir investigando. Lo que no puede es meterse, digamos, invadir la esfera electoral, porque cancelar un partido lleva una lógica y un proceso muy largo. Y vamos a poner un ejemplo, Pau. UCN en 2019, recordaremos, tuvo una acusación muy fuerte, ¿no? De que su candidato presidencial era acusado por Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, nada. Con el partido no pasó nada. El candidato es desinscrito, pero luego, si ustedes se dan cuenta, se abre un proceso electoral administrativo para cancelar UCN, al punto tal que UCN fue cancelada hasta hace un año, porque por respetar su derecho de defensa, darles audiencia, dejarlos defenderse y tal, pues pasaron más o menos 3 años hasta que el partido fue cancelado. Entonces tenemos un ejemplo de cómo, efectivamente en la práctica, casos similares como el de UCN, se han trabajado en 2 ámbitos distintos. El ámbito penal, por un lado, y luego lo que tiene que ver con la cancelación conforme a la ley electoral. Julio, en esta lógica que llevan algunos abogados de cancelar al partido Semilla, utilizando de alguna forma lecturas un poco arbitrarias de las leyes, si se lograra ese escenario, ¿eso implicaría que los funcionarios públicos que fueron electos por parte de este partido no podrían tomar posesión el 14 de enero? Sí pueden tomar posesión. Esto hay que insistir. Se ha dicho en muchísimos, por todos lados, ¿verdad? Lo escuchamos, pero vale la pena insistir. Sí pueden tomar posesión. No se puede alterar la decisión del voto popular guatemalteco en el sentido de si el guatemalteco eligió a estas personas y ya fueron adjudicados los cargos. Falta que tomen posesión, pero esto se tiene en las fechas legales. Estas personas electas deben tomar posesión de sus cargos. La cancelación del partido Movimiento Semilla no incide en que un candidato, o mejor dicho, una persona que fue electa, efectivamente tome posesión. Y hay algo adicional muy importante. Para la democracia, y más allá del régimen político, para el régimen constitucional, para nuestro sistema republicano, es grave que se esté criminalizando la creación de un partido político. Todo este caso penal viene y tiene como fundamento el señalamiento de la comisión de un delito de falsificación en la formación de un partido político, y a esto le están aplicando una ley contra el crimen organizado, como que si estas personas se hubieran organizado para cometer un crimen. ¿Y cuál sería la finalidad de organizarse para crear un partido político? Eso no es crimen, eso no es delito. Y esto es lo que está detrás de esta intención. Entonces, por un lado, sí, los candidatos que fueron electos por el pueblo pueden y deben tomar posesión de los cargos para los cuales fueron electos. Y segundo, esta conclusión que quiero dejar yo muy clara es que es grave para nuestra república que se esté criminalizando la formación de un partido político. Ya nos quedan pocos minutos, segundos en realidad. Edgar, una pregunta que te pediría bastante brevedad en la respuesta. ¿Qué entidad tendría que declarar que los candidatos electos de un partido cancelado, en el hipotético caso que se cancele Semilla, no puedan tomar posesión? ¿Qué entidad del Estado tendría que hacer eso? ¿El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral? ¿En quién recae esa responsabilidad? Bueno, lo que pasa es que en realidad ya el Tribunal Supremo Electoral definió quién ganó. Entonces, técnicamente, la suspensión tendría efectos para otra cosa.
pero es el Tribunal Supremo Electoral en todo caso el ente encargado de definirlo, ya lo definió, y bueno, más bien la cuestión sería quién puede deshacer lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que nadie. Entonces la pelota está en la cancha del TSE y creo que la respuesta ya está dada por ellos. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero ambos muchas gracias por su análisis. Las próximas semanas podrían ser realmente complicadas para el país si es que se concretan los peores escenarios, pero esperamos que pueda realmente prevalecer la racionalidad, el respeto a la institucionalidad y que se pueda respetar el voto de los millones de ciudadanos guatemaltecos que salieron a participar en la primera y en la segunda vuelta electoral.